Amigos míos, bienvenidos a este nuevo video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy comenzaremos con el tratamiento para liberarnos de estas algas. Será un proceso laborioso, será un proceso que va acorde a los litros de mi acuario. Es un plan específicamente para él, ¿ok? No tiene que ser algo que apliques a tu tanque, eso ya lo tendrías que hacer tú por tu cuenta. Aquí la situación es que nos vamos a librar ya de las algas de este acuario, las malditas algas del Iwagumi. Ya nos logramos librar de las algas unicelulares que nos tenían el agua verdosa gracias al filtro UV, que si no han visto ese video, bueno, les voy a dejar el link en la descripción de este mismo para que vayan y le den una checada. Ese problema está resuelto. Ahora vamos a tomar cartas en el asunto y nos vamos a liberar de estas algas y vamos a hacer que la cuba tapice por completo todo este tanque y que quede hermoso al final de este proceso. Iré grabando todo paso a paso. El proceso, como es un poco agresivo por lo que voy a hacer respecto a aditamentos y cambios de agua, los peces podrían sufrir por ahí algún daño colateral. Por esto mismo, lo que voy a hacer es retirarlos y ponerlos en la cuarentena que está allá abajo de los goldfish. En este momento procederé a sacar a los peces neón y añadiremos el primer tratamiento. Muy bien, miren, este es el tratamiento que se le va a dar, complementado con cambios de agua. El día de hoy solo toca agregar 12 mililitros de Flourish Excel. Ya no hay peces neón y podemos empezar con el tratamiento. Entonces, día 1, peces fuera, 12 mililitros de Flourish Excel. Tenemos aquí los 12 mililitros de Flourish Excel, los agregamos al acuario y eso es todo lo que se va a hacer el día de hoy. Día 1. Amigos, día 2 del tratamiento. En el primer día olvidé mencionarles que también la luz se bajó el 50%, la intensidad que tenía. Tiene una nueva configuración. Así es que este es el día 2 y se repiten 12 mililitros de Flourish Excel. Tercer día, repetimos la dosis de 12 mililitros de Flourish Excel. Tercer día. Cuarto día, vamos a agregar 2.5 mililitros de Florinca, que es potasio, y 2 mililitros de hierro. Solo eso día jueves. Eso es todo por hoy. Día 5. Día 6, solamente se van a agregar 1.5 mililitros
de Flourish Excel. Eso es todo. Día 6. Día 7. Se van a agregar 1.5 mililitros de Flourish Excel, 2.5 mililitros de Flooring K, que pues prácticamente es potasio, y 1 mililitro de hierro. Día 7. Día 8. El día de hoy toca cambio de agua, 60% agua del grifo, 40% agua de ósmosis. Y después del cambio de agua les diré que voy a aditar. Ok, ahí está el cambio del 50% del total de agua del acuario. 60% fue agua del grifo y 40% fue agua de ósmosis. Ahora vamos a agregar 5 mililitros de Flourish Excel. Por primera vez ahora vamos a aditar 1.5 mililitros de Fluorine Grow, que es nitrógeno concentrado. También por primera vez vamos a poner Fluorine P, que es fósforo inorgánico, y solo serán 4 gotas. Y por último 2.5 mililitros de potasio. Eso es todo por hoy. Día 8. Día 9. Solamente 1.5 mililitros de Flourish Excel. Eso es todo. Día 9. Día 10. El día de hoy toca 50% cambio de agua, de nuevo. 70% será agua del grifo y 30% agua de ósmosis. Hoy se va a hacer el cambio más temprano, antes de que encienda el módulo LED, para que lo que vaya a habitar se aproveche al 100% durante el resto del día. Por eso es que ven el acuario con la luz apagada. Ahora son 5 mililitros de Flourish Excel, 1.5 de Fluorine Grow y 2.5 de Flooring K, que es potasio. Todo esto en el día 10. Día 11, antes de que el módulo encienda, vamos a poner 1 mililitro de hierro y 1.5 mililitros de Flourish Excel. Eso es todo por hoy. Día 11. Día 12. Hoy toca otro 50% cambio de agua. El agua que voy a reponer será 70% agua del grifo y 30% agua de ósmosis. Las luces acaban de encender. Voy a poner 5 mililitros de Flourish Excel, 1.5 mililitros de Fluorine Grow, 4 gotas de Fluorine P y 2.5 mililitros de Flooring K. Eso es todo por hoy. Día 13, solamente se van a agregar 1.5 mililitros de Flourish Excel. Eso es todo. Día 14, se hará un cambio de agua del 50%, 30% será agua de ósmosis, 70% agua del grifo. Después del cambio de agua, 2.5 mililitros de Flooring K, 5 mililitros de Flourish Excel y 1.5 mililitros de Fluorine Grow. Día 14. Día 15, 1.5 mililitros de Flourish Excel, 2.5 mililitros de Flooring K, y esta será la primera dosis fuerte de hierro Fluorine Fe, 2 mililitros.
Día 15. Día 16, solamente 1.5 mililitros de Flourish Excel. Eso es todo. Día 17, creo que es el día 17 y si no, discúlpenme porque ya van muchos días. Solamente se va a agregar 12 mililitros de Flourish Excel. Eso es todo. Ya no recuerdo qué día es, ayúdenme con la cuenta, por favor. Según yo es el 18, pero no sé. Si no, ya lo rectificaré aquí en la pantalla. Día 18, según yo, 2.5 mililitros de Florin K y 2 mililitros de Fe o hierro. Día 18. Amigos, ya perdí la cuenta. Así es que para no fallar, vamos a decir que este es el día siguiente de lo que vieron. Se hará un cambio de agua del 90% y el agua que se va a reponer será 60% del grifo y 40% agua de ósmosis. Eso es lo que vamos a hacer ahorita y después solamente se van a agregar 5 mililitros de Flourish Excel. Aprovecharé para darle una pequeña cepillada a las rocas, un mantenimiento leve. Ya no hay tanto que limpiar como antes. Y ahorita me dispondré a rellenar el acuario. Ahí está el 90%, casi vacía. La voy a rellenar. Listo, ya está el cambio. 5 mililitros de Flourish Excel. Y eso es todo por hoy. Siguiente día. 1.5 mililitros de Flourish Excel y eso es todo. Siguiente día, 5 mililitros de Flourish Excel, 2.5 mililitros de Florin K y 1 mililitro de Florin Fe. Eso es todo. Es el día siguiente y hoy toca cambio de agua del 50%. 60% será agua de la llave o del grifo y 40% agua de ósmosis. Hasta este día creo que se pueden percatar que la cuba está sobresaliendo exitosamente. Entonces vamos a hacer el cambio de agua y ahorita les digo que voy a aditar. 5 mililitros de Flourish Excel, 1.5 mililitros de Florin Grow, solo 4 gotas de Florin P y 2.5 mililitros de Florin K. Eso es todo. Día siguiente, 1.5 mililitros de Flourish Excel. Día siguiente, cambio de agua del 50%. 70% será agua del grifo y 30% agua de ósmosis. Una vez hecho el cambio de agua, 5 mililitros de Flourish Excel, 1.5 mililitros de Florin Grow y 2.5 mililitros de Florin K. Eso es todo por hoy. Día siguiente, solamente 1.5 mililitros de Flourish Excel. El día siguiente se le hará cambio de agua del 50%, 70% agua del grifo, 30% agua de ósmosis. También se empezará a podar un poco para estimular el crecimiento de la cuba, ya que hay algunos que ya se están saliendo de altura, entonces vamos a aprovechar para hacerle una pequeña poda y aditar. Listo, ahora son 5 mililitros de Flourish Excel, 1.5 de Florin Grow, 4 gotas de Florin P y 2.5 de Florin K. Eso es todo por hoy. Día siguiente, 1.5 mililitros de Flourish Excel. Eso es todo. Día siguiente, cambio de agua del 50%, 5 mililitros de Flourish Excel, 1.5 de Florin Grow y 2.5 mililitros de Florin K. Eso es todo.
Y 2.5 mililitros, joder, y 2.5 mililitros de Florin K.